Muy buenos días, iglesia. Dios los bendiga a todos. Bienvenidos. Qué rico que podamos estar juntos de nuevo para seguir siendo edificados, alimentados por la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Para eso estamos aquí, ¿cierto? Bueno, vamos a leer, por favor, Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Antes de orar, pedirle a Dios que nos hable, que transforme nuestras vidas con su palabra, pero hagámoslo a la luz de este texto de hoy. Dice así, ¿lo tenemos en pantalla? Sí, bueno, ¿lo leemos juntos? La voz de tres, 1, 2, 3. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los de los demás. Los intereses de los demás, gracias, me comí esa palabra. Bueno, vamos a pedirle a Dios que hable a nuestros corazones. Oremos. Dios mío, aquí estamos para recibir tu palabra. Sabemos que estás con nosotros, como dice tu palabra, donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y mi Dios, queremos que tú nos hables, que tú resplandezcas en nuestros corazones, en cada uno de nosotros, Señor. Hoy nos disponemos para escuchar tu voz. Así que háblanos, muéstranos lo que está mal y muéstranos el camino para seguirte. Transfórmanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, hoy es el quinto mensaje de la serie Somos Iglesia. Y el título del mensaje de hoy, para que lo anotes en tu cuaderno, en tu agenda, lo podemos poner en pantalla, Juli, porfa. Es que quiero que vean cómo está escrito. ¿No se puede descargar? Ok, bueno, listo. Orgullo, con Y. ¿Listo? Ese es el título del mensaje de hoy. Orgullo, con Y. Con Y de yuca, sí. Exacto. Pues bueno, no, obviamente sabemos que ortográficamente no se escribe así, pero de eso se trata el orgullo, ¿no? Andamos centrados en nosotros mismos. Y el orgullo es realmente nuestra peor tragedia como seres humanos. La Biblia dice en Génesis 1:1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Todos hemos leído eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y eso tiene un significado tremendísimo, porque dice que en el principio Dios ya estaba, ¿sí? Es decir, Dios creó el principio. Dios creó el espacio y el tiempo. Y nosotros no podemos pensar más allá de eso, porque fuimos creados dentro del espacio y del tiempo. Para nosotros eso es todo lo que existe. Pero antes de que el espacio y el tiempo existieran, Dios ya es. Suena gramaticalmente mal conjugado, pero es intencional. Porque precisamente Dios está por encima del tiempo y del espacio. Y por eso es que Él se dio a conocer a Moisés como el Yo Soy. Él es el gran Yo Soy. Como un eterno presente es Él. Yo soy. Siempre ha sido Yo Soy y siempre será Yo Soy. Él es eterno. Mientras que nosotros no podemos hablar así de nosotros mismos, ¿cierto? En 1983 Juan Manuel no existía. No era. Él vino a existir, Juan Manuel vino a existir en 1984. Entonces yo vine a ser y he venido cambiando durante estos 37 años de vida y seguiré cambiando, y llegará el día en que muera, estaré con el Señor y las cosas seguirán cambiando para mí. Yo vengo siendo, me voy convirtiendo, soy mutable. Dios es inmutable. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el gran Yo Soy, yo no soy. Nosotros hemos venido a ser. Dice la Biblia que cuando Dios creó a Adán del polvo de la tierra, sopló aliento en su nariz y entonces el hombre vino a ser un ser viviente.
¿sí? Vino a ser un hombre. Entonces hay una gran diferencia entre Dios y nosotros, ¿sí o no? Pero, a pesar de que nosotros no somos dioses y estamos lejos de serlo, dice la Biblia que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué es eso de ser creados a imagen y semejanza de Dios? No es que Dios tenga dos ojitos, pelito, barbita. No, Dios es espíritu, dice la palabra. Él tomó forma de hombre en Jesús, eso es otra cosa. Pero Dios, como el gran yo soy, eterno, creador del cielo y de la tierra, creador del universo, Él es espíritu. Entonces, ¿cómo es eso que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Pues básicamente es aquello que nos distingue del resto del universo. Y es que precisamente que tenemos una mente intelectual, un alma con emociones, con voluntad, con una imaginación tremendísima, una capacidad creativa maravillosa, una memoria asombrosa, unos sentimientos hermosos, y eso nos distingue del resto del universo. A donde quiera que tú vayas, a donde mires, vas a encontrar siempre creación de Dios y creación de los hombres. ¿Sí o no? O sea, tendrías que estar por allá en una selva virgen desnudo para decir acá no veo creación de hombres, ¿cierto? Pero por lo general, a donde vayamos vamos a ver creación de Dios y creación de los hombres. Eso es maravilloso. Tenemos la capacidad de crear nosotros los seres humanos. Tenemos una imaginación tremendísima, tremendísima. ¿Qué sería de la vida sin música? ¿Qué sería de la vida sin el dibujo, sin el arte, sin la poesía, sin la literatura, sin los avances tecnológicos que hoy en día nos permiten tener una vida cómoda? Somos una creación maravillosa. Pero a pesar de ser tan maravillosamente creados, fuimos tentados por la serpiente en el huerto del Edén, dice la Biblia. Tentados a querer tener más, a querer ser más, a pesar de ser creados a la imagen y semejanza de Dios. Eso no nos bastó y fuimos tentados a querer tener más. Y el resultado de eso, tal vez Adán y Eva creyeron que cuando Satanás les dijo, cuando coman de este fruto ustedes van a ser como Dios, ellos creyeron que iban a independizarse de Dios, creyeron tal vez que iban a dar una especie de grito de independencia de Dios, y como resultado no hubo ningún grito de independencia, sino todo lo contrario, un derrotado lamento de esclavitud al orgullo. Eso fue lo que realmente pasó. Entonces, desde que el pecado entró en el mundo, desde Adán y Eva, el pecado entonces está en todos nosotros. ¿Sí o no? ¿O hay alguien aquí que no peque? Todos somos pecadores, ¿cierto? Ni uno solo. Entonces, desde que el pecado entró en el mundo, esa imagen y semejanza de Dios que había en nosotros se distorsionó. Y esa maravillosa imaginación que Dios nos dio ahora se pierde en fantasías sexuales, en pensamientos de venganza, deseos de homicidio, o fantasías de nuestra propia exaltación, nuestra grandeza, nuestro éxito, yo, mis logros, mis títulos, mi reconocimiento, etcétera, por encima de los demás, mi propia gloria, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra memoria también ha sido manchada por el pecado. Muchas cosas que vivimos en el pasado ya las hemos olvidado, o ya no las recordamos como realmente fueron, ¿sí o no? O no sé si les ha pasado que hay otras cosas que recordamos que cuando venimos a averiguar nunca sucedieron. Incluso estamos expuestos a enfermar mentalmente a medida que va pasando nuestros años.
Nuestros sentimientos también están marcados por el pecado, de modo que ahora tenemos miedo, vergüenza, culpa, rencor, amargura, altivez, soberbia. Y tenemos incluso también otras cosas que no consideramos malas, como autoconfianza. Pero saben que sabemos que el ser humano se ha vuelto esclavo de su orgullo, cuando existen palabras tan populares llamadas por la humanidad como autoconfianza, autoestima, autocompasión, autoindulgencia, autopreservación, autogratificación, autoexaltación, egoísmo, egocentrismo, egolatría. Ustedes saben qué significa ego, ¿no? En griego, yo, centrado en mí mismo. Entonces el problema no es, como dice la psicología popular, que el problema es que al hombre le falta amarse. No, nos amamos demasiado. La verdad es esa, nos amamos demasiado. Soñamos, vivimos, pensamos a toda hora en nosotros mismos. ¿Cómo me beneficia eso? ¿Cómo llego yo a tal lugar? ¿Cómo me engrandezco? ¿Cómo me va bien? ¿Cómo yo? Estamos centrados en nosotros mismos, no nos falta amarnos, nos amamos demasiado y eso es precisamente el orgullo. Y tan maravillosos como somos, como creación de Dios, pero también tan marcados por el orgullo, nos hemos vuelto tan débiles por el pecado que estamos expuestos a que cualquier día de estos, ya sea en un accidente o con una enfermedad, nos muramos y desaparezcamos de la faz de la tierra. Nuestro cuerpo va a volver al polvo pronto. Y nuestras fantasías de gloria y grandeza, ¿dónde van a quedar? Iglesia, todo orgullo será abatido algún día. ¿Cuál será el destino del orgulloso entonces? Hoy quiero hablarles de cuál será el destino del orgulloso y cuál es el antídoto para el orgullo en nuestra vida. Pues bien, el destino del orgulloso será semejante al destino de Satanás. Satanás, antes de ser caído, antes de ser ese Satanás, ese adversario, era un ángel. Al parecer el más glorioso de ellos, el más maravilloso. Pero ¿qué pasó? Que él se creyó muy importante. Se llenó de fantasías de gloria, de grandeza para él y esas fantasías lo terminaron hundiendo por debajo del suelo. Entonces ese arcángel que buscó su propia gloria, su propia fama, su propia grandeza e independencia de Dios, será arrojado a lo más profundo del abismo, como el más vil de todos los seres creados. Isaías habla de él. En el capítulo 14, versículos 12 y 15, dice lo siguiente: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, atención, miren el orgullo de Satanás. ¿Qué dijo él? Subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Él quiso llegar al punto más alto. Versículo 15, ¿a dónde va a ser enviado? Sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Él se quiso exaltar a lo más alto y por eso va a ser derribado por Dios mismo a lo más bajo. Entonces, ¿cuál va a ser el destino de Satanás? La total humillación.
¿Por qué? Por su orgullo. Pero a pesar de esto, Satanás muy orgullosamente pensó algo como esto. Pues si me caigo, no me caigo solo. Me llevo a otros conmigo. Y lo hizo así con otros ángeles y también lo quiere hacer así con el ser humano. Porque desde Adán y Eva, él plantó en el corazón del hombre una semilla. La semilla de la serpiente, la semilla del individualismo, del egoísmo, del orgullo, del yo primero. Esa simiente de Satanás es esa perspectiva de vida que nos lleva a buscar siempre el beneficio propio, la ganancia personal, básicamente coger ese yo soy de Dios, robármelo y ponérmelo a mí. Yo soy. Y sabemos que eso no es posible. Entonces, ¿qué pasa? Que el orgulloso se termina haciendo daño a sí mismo. ¿Bien? Grábate eso. El orgulloso se daña a sí mismo. Y agárrame, porfa, esta frase que es profunda para que la pienses, para que la medites. Escucha esto. Al orgulloso le gusta su humildad, pero el humilde odia su orgullo. ¿Bien? Piénsalo, mastícalo. Al orgulloso le gusta su humildad, pero el humilde odia su orgullo. Y esta verdad se ve reflejada tanto en el trato que el ser humano tiene consigo mismo, pero también en su trato con otros. Y eso lo vamos a ver a continuación, pero quiero que partamos de este punto. El orgullo es un problema de todos. ¿Ok? Tal vez alguno tiene un problema, tiene tendencia a ser tentado por el pecado sexual. Pero tal vez otro en su área sexual no tiene nada, ¿no? Nada le pica, nada le mueve. Puede caminar bien, juicioso, y no siente tentaciones fuertes, pero su problema es la ira. Hay otro que de pronto no tiene problemas con la ira, pero tiene problemas con su boca. Siempre habla más de la cuenta. Dice lo que no debe decir, habla de quien no debe hablar. De pronto hay otras personas que tienen problemas es con la pereza. De pronto otras personas luchan con la mentira, etc. Todos nosotros tenemos luchas diferentes con el pecado, pero el orgullo es diferente. El orgullo está en todos nosotros. Es uno de esos pecados que se manifiesta en todos nosotros, pero no se manifiesta de la misma manera. El orgullo puede tener diferentes formas. Y a veces puede mutar de una forma a la otra, el mismísimo orgullo. Déjenme darle ejemplos. Una persona que se jacta de sus grandes logros profesionales. Una persona que se jacta de sus talentos artísticos o habilidades deportivas. Se enorgullece de lo que ha logrado, de sus habilidades e incluso de la admiración de otros. Otro ejemplo, una mujer muy bella que presume su belleza por su forma de vestir o con sus fotos en redes sociales. Esa es otra forma de orgullo. Otro ejemplo, una persona que pone muros en sus relaciones con las personas, ya sea por medio de la timidez, por ejemplo, una persona que no habla con nadie, o todo lo contrario, una persona iracunda, que en el momento en que su vulnerabilidad se expone, ¡pum!, responde con ira. O el tímido que no habla con nadie, ambos porque precisamente no quieren dejar ver su vulnerabilidad. Es otra manifestación de orgullo. O el chico que hace reír a todo el mundo, con sus apuntes, con sus comentarios y con sus chascarrillos y todas esas cosas, porque lo que le gusta es hacer reír a los demás y él se siente bien con eso. O la persona que se distingue a sí misma de los otros debido a su desempeño moral, como ese fariseo
de la historia del fariseo y el publicano, ¿no? Gracias Dios porque yo hago esto y no soy como esos pecadores. ¿Sí? Se distingue a sí mismo de los demás por su desempeño moral. Son solo 5 ejemplos de manifestaciones de orgullo. Solo 5 ejemplos. Pero la lista puede crecer a cientos. No nos imaginamos de cuántas innumerables maneras el orgullo se enmascara para venir a nuestra vida. Cuando estaba preparando este mensaje, me acordé yo decía, ¿qué otra manifestación? Que algo mío, algo mío. Y me acordé que cuando yo era niño, yo no sé si hasta la adolescencia, bueno, la verdad es que no me acuerdo. Yo creo que yo era niño, por ahí de unos 10, 11 años. Y no sé si duré por años, mínimo fueron meses. Pero yo fantaseaba con que yo vivía en una película y yo era el protagonista. ¿Sí? Y como que alguien más estaba viendo esa película de la historia de mi vida. Y vuelvo y les digo, yo no sé si duré años jugando a eso, yo solo, aquí en mi cabeza. Hoy en día ya no entiendo cuál era la gracia de eso porque ya no tengo la imaginación de un niño, ¿no? Pero cuando yo lloraba y me regañaban, yo me encerraba en el cuarto y hacía la escena, ¿sí? Eso es orgullo. Porque estaba creando fantasías donde yo era el centro de todo. Y seguramente eso me moldeó para hacer más dramática mi vida. Para hacer que mi sufrimiento fuera más terrible que el sufrimiento de los demás y mis alegrías más grandes que las de los demás. No nos imaginamos de qué manera se puede manifestar el orgullo en nuestras vidas. Pero vamos a ver algo, y es que la Biblia, cuando describe al orgulloso, se refiere a él como un necio. Proverbios 12:15 dice aquí así: el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejos es sabio. El camino del necio, la vida del necio, los planes del necio, los pensamientos del necio, ¿cómo son? Rectos a sus propios ojos. Yo tengo planes, voy a hacer esto, voy a estudiar esto, me voy a casar con tal, voy a hacer esto, pum, y no le pida opiniones a nadie. Él tiene su plan y si me equivoco, pues vuelvo y me levanto, pero yo lo voy a hacer. La Biblia lo llama necio. En cambio, el que escucha consejos es sabio. El que escucha consejos seguramente es porque sabe que no se las sabe todas. Considera que hay otros que han recorrido caminos, que han llegado más lejos y él necesita eso para avanzar. No cree que se las sabe todas. El sabio es humilde. Proverbios 17:24. Los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría, pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. Otro contraste. Los sensatos, es decir, los sabios, mantienen sus ojos en la sabiduría. Es decir, ellos están pensando en crecer en sabiduría. ¿Recuerdan hace 8 días cuando hablamos de la infancia de Jesús? Dice que él crecía en sabiduría. Le interesaba la sabiduría. Y cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando de la sabiduría de este mundo, de proverbios chinos, árabes, todas esas cosas. No, porque toda esa sabiduría popular igual trata de nosotros mismos. De cómo tú puedes tener una vida más armoniosa, más exitosa, más pacífica, etc. No, la sabiduría de Dios es diferente. Es muy diferente. La sabiduría de Dios, como nosotros vimos en Jesús, lo llevaba a él al templo, a sentarse, a rodearse de los maestros, a hacerles preguntas. Él aprendió de sus padres.
Y su sabiduría fue la que lo llevó a él a morir en la cruz. Entonces no tiene nada que ver con armonía, paz, éxito, no. Pero gloriosa sabiduría, la que viene de los cielos. Totalmente cuestionable para este mundo. Pero es una poderosísima sabiduría y los sensatos mantienen sus ojos en esa sabiduría, en la sabiduría que proviene de Dios. Pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra, es decir, el necio anda englobado con las cosas de este mundo, embelesado con las cosas de este mundo. ¿Cómo puedo yo crecer para ser mejor en esto, mejor en esto, mejor en esto? Y solo piensa en términos de lo terrenal, de lo presente. Está en las nubes. El necio. Y miremos lo que habla de ojos. Ojos, ¿ven los ojos? El versículo anterior que vimos, 12:15, dice que el necio es recto a sus propios ojos. Y aquí dice que los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. Es decir, en vez de ser una persona que mantiene sus ojos en la sabiduría, es decir, que coge la Biblia y la abre, la lee, se reúne con otros para crecer en sabiduría, vaga. ¿Dónde vaga? En el celular, en las redes sociales. 3, 4 horas, 5 horas. ¿Vaga dónde? En el televisor, cambiando de canal. ¿Vaga dónde? Póngalo usted, en los videojuegos o en sencillamente las cosas pasajeras. Vaga, vaga, vaga. Pero los ojos del sabio buscan la sabiduría. Con estos dos versículos nos podemos dar cuenta de algo. El orgulloso, el que se cree demasiado importante, piensa que se las sabe todas y por lo tanto vive buscando las cosas terrenales, solo ellas, se embeleza en ellas. ¿Cómo le va a ir si la Biblia lo llama necio? Le va a ir mal. La Biblia dice que el que se exalta será humillado. ¿Le pasó a Satanás? Por eso es que decimos que el destino del orgulloso será semejante al de Satanás. Lucas 14:11 dice, porque el que se cree muy importante será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Entonces el orgulloso se hace daño a sí mismo. ¿Cierto? Pero no solo se hace daño a sí mismo el orgulloso, sino que le hace daño a los demás. Eso incluye la familia, eso incluye los compañeros del trabajo, los compañeros de la universidad, del colegio, y eso incluye a la iglesia. El orgulloso le hace daño a los demás. Miren la relación que hay del orgulloso con su entorno. Proverbios 30, del 12 al 13, dice que el orgulloso, se consideran puros en su propia opinión. De nuevo. Pero ¿cuál es la verdad? Están sucios y no se han lavado. No pueden ver sus defectos, sus errores. Y no solo no las pueden ver, o más bien ¿saben por qué no las pueden ver? Porque versículo 13, contemplan a su alrededor con soberbia y miran a otros con desdén. Entonces, ¿cuál es la relación del orgulloso consigo mismo? Se considera puro. Se considera correcto. Que lo que hizo, puede que me equivoqué un poquito o no lo sé, pero es que lo tenía que hacer. Se justifica. Siempre encuentra la excusa para decir, fue lo mejor que debía hacer. Se considera puro en su propia opinión, pero cuando se trata de mirar a otros, ahí sí, ojo, los mira con desdén. Los mira con desdén por la soberbia que hay en su corazón. Por esa razón Jesús dijo en Mateo 7:3 lo siguiente: ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Atentos. Ahora,
pilas, porque de pronto usted escuchando este mensaje está pensando en otra persona. Y si usted en este momento está pensando, uy, es que fulanito, mire, tal cual lo están describiendo, dése cuenta del orgullo. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras en el ojo del otro, es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cuál es el trato de esta persona consigo mismo? No se da cuenta de las muchas cosas malas que hace. No se da cuenta. ¿Y cuál es su trato con los demás? Se fija en lo malo que hacen nosotros. Es que... Y eso pasa mucho en los hogares, ¿no? Es que su papá esto, es que su mamá esto, es que no sé qué. Se dan sablazos todos, pero nadie se mira a sí mismo. ¿O quién se mira a sí mismo? Mira, Dios tratará con el orgulloso. Y eso sí que es difícil decirle amén, pero es la verdad. Dios tratará con el orgulloso. Y cuando estoy hablando de un orgulloso, hablo de mí. Dios tratará con el orgulloso. Ahora, si ese orgulloso es hijo de Dios, Dios lo va a disciplinar, lo va a quebrantar, lo va a humillar hasta que su corazón se arrepienta. ¿Bien? Pero si ese orgulloso no es hijo de Dios y no se arrepiente, Dios lo va a destruir. Sea cual sea el caso, el orgulloso no va a permanecer por mucho tiempo en la iglesia del Señor. O va a ser transformado o va a ser removido, pero no va a permanecer mucho tiempo. El Salmo 101, versículo 5 dice así, y aquí habla obviamente el Señor: destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Cuando tú hablas de otras personas, ¿qué hablas? ¿Con qué facilidad tú abres tu boca para hablar mal de otros? Estas palabras son contundentes. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. Y lo llama de ojos, ¿ven los ojos? Altaneros y corazón arrogante. Es una persona que no puede ver sus defectos, pero sí calumnia del otro. Entonces recuerde esto: al orgulloso le gusta su humildad, pero el humilde odia su orgullo. En otras palabras, y esto es importante, el humilde está tan ocupado señalando sus propios pecados que no tiene tiempo de señalar los de los demás. Bien. Así que donde tú veas una persona señalándole los pecados a otros, no vale la pena escucharla. Y si se trata de ti, ocúpate de tus propios pecados. Y verás que cuando empieces a verlos, no vas a tener tiempo de señalar a otro. Suficiente con los tuyos. Entonces, ¿cuál es el destino del orgulloso? Semejante al de Satanás: la humillación, el abatimiento. El que se exalte será humillado, el que se humille será exaltado. El orgulloso se hace daño a sí mismo y le hace daño a los demás, le hace daño a la iglesia.
¿Cuál es el antídoto entonces contra el orgullo? Bien, bombos y platillos. Severa revelación, pues la humildad. Pastor, pero si eso todo el mundo lo sabe. Sí, todo el mundo lo sabe, pero ¿lo aplicamos? ¿Lo aplicamos realmente? ¿Lo vivimos? Porque mira, tratar con el orgullo no es fácil, y mucho menos rápido. Y de hecho, pienso que este es uno de los pecados con los cuales trataremos por el resto de nuestra vida. Uno puede tratar con el pecado, con la ayuda de Dios, ciertos patrones de conducta, formas de carácter y dejarlas, cambiarlas. Y uno dice, yo antes era así, ya no soy así, gracias a Dios. Yo antes tenía estos hábitos, yo antes tenía estos vicios, yo antes tenía estas cosas y ya no las hago gracias a Dios. Hay cosas que podemos ir cambiando y mejorando. Y de hecho, con el orgullo también vamos a ir avanzando, venciendo. Pero el orgullo siempre va a manifestarse. Tal vez lo venzamos, lo derrotemos en una de sus formas, pero lucharemos después con él en otra forma. El orgullo siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque el orgullo es la esencia de la semilla del diablo en nuestras vidas. Para darte un ejemplo, es como limpiar el polvo. Luchar con el orgullo es como limpiar el polvo. Tú limpias la mesa y ¡ay, tan chévere! Quedó lindo. Vuelves al minuto y ya está cayendo polvo otra vez. Así es luchar con el orgullo. De hecho, tú estás luchando con el orgullo en un área específica de tu vida y estás en pleno combate y ¡pum! Le metes un puñetazo al orgullo, lo noqueas, ves el orgullo cayendo en tu vida y antes de que caiga ya está al lado tuyo diciéndote, bien, lo hiciste, eres un vencedor. Así es la batalla con el orgullo. Venciste el orgullo, eres un teso. El 1000 caras es el orgullo en nuestra vida. Por eso, el único antídoto contra el orgullo es la humildad cristiana. Es decir, la humildad de Cristo. Y por eso volvemos al texto que leímos hoy al comienzo. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Amén. En este versículo hay un mandamiento negativo y un mandamiento positivo. ¿Cuál es el mandamiento negativo? No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Bien. Ahora, ¿qué es vanagloria? Vanagloria es gloria vacía. Básicamente es un corazón vacío porque no está lleno de Dios y quiere llenarlo de algo. Y entonces lo quiere llenar de algo, no lo quiere llenar de Dios, lo quiere llenar de otra cosa y busca de qué lo llena. Amor, placer, lujos, deleites, logros, títulos, etcétera, etcétera. Busca cómo llenarlo y lo ve como un glorioso tesoro. Esa cosa con la que la quiere llenar, como un empaque de oro glorioso. Y con eso quiere llenar su corazón. Y cuando lo tiene en sus manos, ese empaque está vacío. Y aún así, se lo mete en el corazón. Es decir, la vanagloria es ese deseo humano de querer llenar su corazón con cosas que no llenan. Eso es. Tal vez tú nunca has tenido plata, pero habla con alguien que tenga plata, que sea cristiano. Te va a decir, mire, eso no llena. Tal vez tú digas, ay, yo me quiero casar, yo quiero ser feliz. Pero habla con un casado. Te va a decir, ¿sabe qué? Eso no llena. Ay, es que yo quiero tener hijos. Ve y habla con una persona que tenga hijos. ¿Sabe qué? Eso es muy lindo, pero eso no llena. Nada en este mundo llena el corazón humano, solo Dios. Entonces, creer que yo me voy a satisfacer con algo de esta vida es vanagloria. Gloria vacía. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria. Entonces tal vez usted se está imaginando cosas malas, hacer cosas malas.
Y no estamos hablando necesariamente de eso. Podemos hacer cosas muy buenas, pero con intereses egoístas y vanagloriosos. Y mire el ejemplo ahí mismo en Filipenses capítulo 1, versículo 15 y 17. Mire esto, dice, algunos a la verdad, ¿qué hacen? Predican a Cristo. ¿Pero cómo lo hacen? Por envidia y rivalidad. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Y el versículo 17, hablando otra vez de estos que predican a Cristo por envidia y rivalidad, dice, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. ¿Ves los alcances de nuestro corazón? Que incluso podemos hacer algo tan maravilloso y bueno como predicar a Cristo, pero con intenciones equivocadas. Es la persona que está dispuesta a hacer algo bueno, a hacer algo bien hecho, pero lo está haciendo con la intención de minimizar a alguien y exaltarse a sí mismo. Dime, ¿cuáles son las cosas buenas que tú haces? ¿Y con qué intención las haces? ¿Hay envidia? ¿Hay rivalidad? ¿Hay ambiciones personales? ¿O estás queriendo causarle angustia a otro, afligir a otro con lo que haces? Cuando haces discípulos, ¿por qué lo haces? Cuando le hablas a otros de Jesús, cuando invitas a alguien a la iglesia, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es el interés detrás de eso? Cuando ayudas a un necesitado, ¿por qué lo haces? ¿Para decir, ay, soy una buena persona? No lo hagas así. No lo hagas así, es lo que nos dice el mandamiento negativo de este versículo. Ahora, ¿cuál es el mandamiento positivo? Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo puedo ser mejor en la música que tú, pero tal vez tú eres mejor en las matemáticas que yo. Aquí no está diciendo que entonces como yo soy mejor en la música que tú, me considere peor en la música que tú. No, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver ni con capacidades, ni con logros, ni con talentos, ni con experiencias de vida, ni con situación económica, ni con cultura. No tiene nada que ver. De hecho, es todo lo contrario. Lo que está diciendo aquí, cuando dice cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, es que independientemente de tu cultura, de tu nivel socioeconómico, de tus logros, de tus capacidades, buenas, muchas, pocas, etcétera, estoy dispuesto a servirte. Estoy dispuesto a servirte. Porque hay gente que dice, pero ¿yo por qué tengo que sentarme a comer con esa persona? Se nota que no ha hecho ni primaria. Es una persona toda inculta. Eso es orgullo. Eso es soberbia. Y la Biblia nos dice, ¿sabes cómo combates eso? Considera a esa persona como más importante que tú. Es decir, yo voy a considerar a las personas como aquellos a quienes les puedo servir sin importar las diferencias, sin importar la edad, sin importar de dónde viene, sin envidiar a nadie, sin competir con nadie, sin codiciar nada de nadie, sin despreciar o menospreciar a nadie. Le voy a servir. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos sin que tuviéramos mérito alguno. Jesús no vino a morir por los que tenían doctorado, únicamente. Jesús no vino a morir por los que tienen casa propia, 2 carros, no sé qué, viajan por todo el mundo. Jesús no vino a morir por solo los pobres, es que pobrecitos ellos.
Jesús no vino a morir solo por los enfermos, solo por los que han padecido toda clase de injusticias. Él vino a morir por todos, porque Él no vio en los seres humanos mérito alguno. Ninguno de nosotros merece la salvación, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿saben cómo nos vio Él? Como pecadores, porque eso somos. Y aún así, vino a morir por nosotros. Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, si Él vino a hacer eso, ¿cómo podría yo considerarme más importante que alguien? Que porque toco batería, que porque escribo, que porque soy pastor, o cualquier cosa que usted quiera inventar de usted mismo. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo considero yo a otro como más importante que a mí mismo? ¿Qué dice el texto? Con actitud humilde. Es decir, grábate esto, no eres tan importante como para no servir a los demás. ¿Bien? No eres tan importante como para no servir a los demás. Seas quien seas, no eres tan importante. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo nuestro Señor? Yo no vine para servir. Yo no vine para ser servido, sino para servir a otros. Y si eso lo dijo nuestro Señor, ¿quién soy yo para decir lo contrario? De mí. Que yo soy infinitamente menos que Él. Entonces yo vine, Juan Manuel, y así con cada uno de nosotros, ¿estamos aquí para qué? ¿Para ser servidos? No, estamos aquí para servir. Versículo 4 de nuestro texto principal de hoy, Filipenses 2:4. ¿Y cómo lo hacemos? No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Alguien dice amén? Ok, hay otras versiones. Aquí lo acabamos de leer en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, o Nueva Biblia de las Américas. Hay otras versiones que lo traducen de una manera que se presta para malas interpretaciones. Por ejemplo, hay una traducción por ahí que dice, no buscando cada uno solo sus propios intereses, sino además los intereses de los demás. Sino además procure. O sea, está bien que te ocupes de ti, pero sácale el tiempito a otros, ¿sí? Procura. Más o menos. Se podría interpretar así. Por lo tanto, esta me gustó, esta traducción me parece genial, porque no da lugar a nada. Dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces esto no se trata de que, bueno, voy a dedicar mi vida 50% mis intereses y 50% los intereses de los demás. No, así no se vive cristianamente. ¿Cómo se vive cristianamente? Yo voy a vivir 100% por los intereses de Cristo. ¿Simiente de Cristo? ¿Recuerdan? La simiente de Satanás en nosotros busca mis propios intereses. La simiente de Cristo busca los intereses de nuestro Padre. ¿Acaso no sabían, dice Jesús, que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? La simiente de Cristo nos impulsa 100% a dedicar mi vida 100% a los intereses de Dios, a los intereses de Cristo. Y veámoslo aquí clarísimamente en el ejemplo de Timoteo y Pablo en Filipenses 2, del 19 al 21. Estamos ahí en el mismo capítulo de Filipenses. Miren lo que dice Pablo. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto ¿a quién? A Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Presten la atención hasta ahí. Pablo está escribiéndole a los filipenses que está con ganas de saber de ellos. Está interesado en ellos y para eso les envía a Timoteo. Y Timoteo está dispuesto a ir.
¿Por qué Pablo no puede ir? Porque está preso. Si no estuviera preso, iría. Pero no puede ir, quiere saber de los filipenses, está ansioso por saber cómo están ellos y les envía a Timoteo. Qué lindo esto. Versículo 20, y aquí habla Pablo de Timoteo, dice, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Timoteo estaba sinceramente interesado en el bienestar de los filipenses. Y mire lo que dice el versículo 21. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. ¡Wow! Yo no sé de quién está hablando Pablo cuando dice todos. Pero lo que sí sabemos es que él se está refiriendo a algún grupo de personas que buscan sus propios intereses y por esa razón, por andar buscando sus propios intereses, no buscan los intereses de Cristo. Entiéndeme esto radicalmente, por favor. Si tú vives pensando en tus intereses, no te interesa lo de Cristo. No hay medias tintas aquí. Y por lo tanto, si tú buscas tus propios intereses y le das la espalda a los intereses de Cristo, no te va a interesar realmente el bienestar del pueblo de Dios, el bienestar de los demás, el bienestar de los necesitados. Lo vas a hacer por otros intereses. Ambición personal, egoísmo, rivalidad, envidia, el deseo de humillar a otro, qué sé yo. El corazón es engañoso, escúchame, esta es la verdad de la Biblia. Para que tus intereses sean puros, tienen que ser los de Cristo. ¿Y sabes cuáles son los intereses de Cristo? El bienestar de los demás. ¿O no lo ves ahí? Versículo 20. Pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en ¿quiénes? En el bienestar de ustedes, de los filipenses. Y de inmediato dice, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Es decir, cuando Timoteo está interesado en las cosas de Cristo Jesús, está sinceramente interesado en ustedes. Entonces, iglesia, los intereses de Cristo son el bienestar de todos. Grábatelo. Los intereses de Cristo son el bienestar de todos. El bienestar de todos según la voluntad de Dios. Cristo realmente quiere lo mejor para ti. Pero ese mejor para ti no es lo que tú piensas que es lo mejor para ti. Cristo quiere lo mejor para ti, Juan Manuel. Y yo diría, ay, tan chévere, entonces, que me gane el baloto. No. Él sabe lo que es lo mejor para mí, yo no. Nadie más en este mundo quiere lo mejor para nosotros como Cristo. Amén. ¿Confías en Él? Amén. Confía en Él, aunque estés pasando por momentos difíciles. Aunque estés decepcionado de alguien, confía. Jesús quiere lo mejor para ti. Y te está pasando por una situación difícil. Porque tiene planes. Y esos planes son buenos. Y quiero cerrar ya con un ejemplo maravilloso de un hombre llamado Epafrodito. Voy a poner a mi hijo así. Epafrodito. Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 30. Mire esto tan precioso. He llorado leyendo esto. Si lo leemos con estos lentes, mire lo preciosa que es la vida de alguien que ya no se interesa por sí mismo, sino por los intereses de Cristo, por los demás.
Aquí está Pablo hablando, ya habló de Timoteo y ahora en los versículos 25 al 30 dice: considero necesario que vuelva a ustedes, Epafrodito. Recuerde que Pablo está en la cárcel. Considero necesario que vuelva a ustedes, Epafrodito. ¿Y cómo lo llama? Mi hermano en Cristo, buen colaborador y compañero de lucha. Aprecio que me lo hayan enviado como su representante para rendir, ¿qué? Un servicio sacrificial en beneficio mío, ayudándome en mi necesidad. Hasta ahí. Quédate en el 25, Juli, porfa. Epafrodito es un filipense, es un cristiano de Filipos, que es enviado cuando apenas se enteran que Pablo está preso, envían a Epafrodito para que vaya y le sirva a Pablo en sus necesidades. Y él dice, está bien, yo voy. Él no dice, yo estoy ocupado, yo no tengo tiempo para eso, envía a otro. No, él dice, yo voy. Y se va a servir a Pablo, y entonces Pablo lo llama buen colaborador, compañero de lucha, hermano en Cristo, y dice que todo lo que hizo por él fue un servicio sacrificial. Epafrodito sacrificó cosas para ir allá por Pablo, ayudar a Pablo en sus necesidades. Versículo 26. Lo envío, es decir, lo envío de vuelta. ¿Por qué? Porque tiene muchas ganas de verlos. Y está preocupado por ustedes, y está preocupado porque ustedes supieron que estuvo enfermo. Tremendo. ¿Cómo es uno naturalmente? Uno se enferma, no me llamaron, no me dijeron, esto y lo otro, si ves que les falta amor, no sé qué. En cambio, Epafrodito se enfermó y ¿sabe qué le preocupó? Que los otros se enteraran. Pero no es porque él orgullosamente quisiera mostrarse fuerte o algo así, sino porque sencillamente le preocupaba la preocupación de los otros. ¡Qué amor! ¡Qué cosa tan preciosa vemos aquí en Epafrodito! Y por eso quiere volver y tiene ganas de verlos para decirles, miren, estoy bien, no se preocupen. Estoy bien. Versículo 27. En realidad sí estuvo muy enfermo, a punto de morir. O sea, no fue una gripita. Sin embargo, Dios tuvo compasión de él. Y también la tuvo de mí. Ahora miremos a Pablo. Y también la tuvo de mí para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Él estaba triste por estar preso, privado de la libertad. Y ver a Epafrodito le alegra el corazón, pero que se enferme por haber hecho ese viaje, quién sabe, y estaba al borde de la muerte. Él decía, no, que no se muera. Y Dios tuvo compasión y lo sanó, se recuperó. Y entonces él ya no tenía tristeza sobre tristeza, ahora está feliz y lo va a enviar. Ve a los tuyos, reencuéntrate con ellos. Versículo 28, por eso se lo envío pronto, para que cuando lo vean se sientan otra vez muy felices y yo esté menos triste. Versículo 29, recíbanlo llenos de alegría como creyente en el Señor. Y atención a esto, aprecien mucho a los que son como Epafrodito. Es decir, aprecien mucho a aquellos que no están pensando en sí mismos, sino que van y sirven a la obra del Señor, a la causa del Señor, a las necesidades de otros. Versículo 30. ¿Por qué? ¿Por qué aprecian a los que son como Epafrodito? Porque él puso en peligro su vida para servir a Cristo. Arriesgó su vida al prestarme el servicio que ustedes no me podían prestar personalmente. Esto es un ejemplo de considerar a los otros como más importantes que a mí mismo. Amén. La manera de vencer el orgullo es aprendiendo a luchar día a día, limpiando el polvo. Así vuelva a caer y limpio el polvo. Pero ¿cómo lucho? Cultivando en mí
una actitud humilde y servicial hacia otros, renunciando a mis intereses egoístas y apropiándome de los intereses de Cristo. Los intereses de un hijo de Dios han de convertirse en los intereses de Dios. No cogemos a Dios para que Dios venga, bendígame mis planes. No, Señor, ¿cuáles son los tuyos? Yo quiero ser parte. ¿Por qué? Porque Cristo se entregó en la cruz por nuestro perfecto y eterno bienestar. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, nos iríamos al infierno. Pero por la fe en Cristo Jesús somos salvos. Bienestar eterno, comprado en la cruz por nuestro Señor. Los intereses de Cristo son el bienestar de todos. Servir a Cristo, como lo vemos ahí en el 30, porque Él puso en peligro su vida por servir a Cristo, arriesgó su vida al prestarme el servicio. ¿Se dan cuenta? Servir a Cristo es servir a otros para que el Evangelio siga avanzando en todo lugar. Amén.